Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta conferencia que tiene un título muy interesante: Señales que despiertan la meduridad. Pues que estamos en una casa espírita. A ver cuáles son estos señales. Muy interesante. El conferenciante de hoy es una persona, bueno, particularmente querida en esta casa, pues que es el presidente de esta casa espírita. Tenemos que portarnos muy bien, porque luego vas a ver. Bueno, uno conoce a Juan Miguel Fernández, conferenciante, pero aparte, como he dicho, presidente de esta casa, conferenciante, trabajador, incansable de la espiritualidad. Sus conferencias están seguidas en todo el mundo, chicos. Entonces hay que tener mucha atención a lo que nos vas a contar, hablando de señales que despiertan las meduridades. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Lo vamos a coger con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos por estar aquí. Muchas gracias. Y queremos pedir a los espíritus que nos auxilien, que nos intuyan, que nos inspiren, para que la charla que vamos a realizar a lo largo de la tarde pues tenga lógicamente aceptación por todos. Bueno, la doctrina de los espíritus, del espiritismo, está basada en tres aspectos muy diferenciados entre sí: el aspecto científico, el aspecto filosófico y el aspecto ético-moral. Y es científico porque estudia a la luz de la razón y dentro de los criterios científicos los fenómenos mediúnicos que son provocados por los espíritus y que no pasan de ser hechos naturales. Todos tienen aún los más extraños explicación científica. El filosófico porque a partir de los fenómenos espíritas ofrece una interpretación de la vida respondiendo a cuestiones, por ejemplo, de dónde venimos, qué hacemos en el mundo, para qué estamos aquí y luego qué es lo que nos espera al otro lado de la vida. Así que toda doctrina que da una interpretación de la vida, una concepción propia del mundo, es una filosofía. Y es ético-moral porque tiene por finalidad la transformación moral del hombre volviendo a las enseñanzas del Maestro Jesús en el Evangelio. Hoy hablaremos del aspecto científico de la mediunidad que el espiritismo esclarece y que el espiritismo ordena. Comencemos por decir que todos cuantos estamos aquí, somos médiums, en mayor o menor grado. Depende de nuestra sensibilidad. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de la tarde viendo las señales que despiertan la mediunidad. Y son la función de la mediunidad espontánea, la función del dolor, el compromiso y el trabajo, el mejor medio y las señales y el desarrollo. Comencemos por la función de la mediunidad. La mediunidad, en la gran mayoría de los casos, es un compromiso que el espíritu asumió antes de reencarnar, motivado por el deseo de acelerar su progreso espiritual. Y puede surgir como expiación, como prueba, o aún como una especie de recuerdo para que el médium, en la encarnación planificada, mantenga la conciencia de su condición de espíritu eterno. Como expiación, es una oportunidad que el médium recibe para rescatar sus deudas originadas en el pasado de ruidosas caídas morales. Y en este caso, curiosamente, por lo general, la mediunidad es bastante tormentosa, con manifestaciones de problemas obsesivos, de persecución de espíritus poco evolucionados, espíritus perturbados, ofuscados, con los cuales el médium mantiene vínculos por engaños cometidos anteriormente y que buscan aprovecharse de ese canal abierto por motivos de venganza o para satisfacción de sus pasiones y deseos indignos. Muchos son los llamados, como bien sabemos, obsesores. Se somete a la mediunidad como prueba
el espíritu que desea sufrir los peligros y las tentaciones que ella favorece, demostrándose a sí mismo que tiene condiciones de superarlo todo, utilizando la oportunidad para la práctica del bien que favorecerá a su propio adelantamiento espiritual. En situaciones poco frecuentes, la mediunidad puede asumir el carácter de misión. En el caso de espíritus más evolucionados que reencarnan con el propósito de auxiliar al progreso de la humanidad a través de esa facultad que con ellos alcanza la sublimidad. Los síntomas que anuncian el surgimiento de la mediunidad son muchos y varían en cada persona. Por eso, en esta tarde no tenemos la pretensión de agotar el tema. Vamos a mencionar algunos síntomas y los que han pasado ya por el proceso del desarrollo de la mediunidad ciertamente se van a acordar de otros. Bien. La facultad mediúnica se manifiesta en el hombre independientemente de sus creencias o de sus convicciones, de sus posibilidades de inteligencia o de su nivel cultural. Afirma Allan Kardec, y podemos comprobarlo por nuestra propia experiencia, que la mediunidad la encontramos en niños y ancianos, en hombres y mujeres, sean cuales fueren su temperamento, su estado de salud, su grado de desarrollo intelectual y sobre todo su moral. De esa forma, los médiums pueden ser encontrados en todos los lugares, entre la gente de cualquier religión e incluso hasta entre los ateos. Además, la mediunidad no tiene un componente moral en sí misma. Ella es neutra en ese aspecto, es verdad. Pero la moral dará la calidad del ejercicio mediúnico. Pero la persona no necesita ser moralmente elevada para poseer la facultad. Y no es por el hecho de no ser espírita, de ser católico, evangelista, protestante o ateo, que ella no necesite vivir esa oportunidad de conocer la realidad espiritual. Existen personas que ni se dan cuenta de que poseen esa facultad. Son los medios espontáneos. Los medios espontáneos que conviven con la mediunidad de forma natural, sin dar al tema la mayor importancia. Algunos ni siquiera perciben que poseen una capacidad distinta a las demás personas. Bien. Allan Kardec registra en la Revista Espírita de junio del año 1867, hablando del sentido espiritual, que había conocido en París a una señora en quien la doble vista, es decir, la emancipación del alma, era permanente y tan natural como la vida misma. Y escribía Kardec que ella veía sin esfuerzo y sin concentración el carácter, los hábitos, los antecedentes de quien quisiera que se le acercase, y describe las enfermedades y prescribe además tratamientos eficaces con más facilidad que muchos médicos, y bastaba con que pensase simplemente en una persona ausente para que la vea y la designe. Un día cuenta Kardec que se encontraban en su casa y vieron pasar por la calle a alguien con quien Kardec tenía mucha relación de amistad, y que la señora nunca había visto. Y sin ser provocada por cualquier pregunta, hizo de ella la exacta descripción moral y les dio a Kardec respectos consejos muy prudentes. Bueno, nos preguntamos, ¿entre tanto esta señora se encontraba en trance? Pues no. Hablaba de lo que veía como hablaría de cualquier otra cosa, sin perturbarse en sus ocupaciones. ¿Es medium? Pues sí. Ella misma nada sabe al respecto porque hasta hacía muy poco tiempo el espiritismo no era conocido en Francia. Recordar que surgió en 1857 y estamos hablando de 1867. El libro de los medios surgió en 1861. Si para algunas personas ocurren de esa forma, para la mayor parte el desarrollo de la mediunidad les trae muchos trastornos y muchos sufrimientos. Es la función del dolor. En el libro de los espíritus, la cuestión 471, Allan Kardec preguntaba: cuando experimentamos un sentimiento de angustia,
de ansiedad indefinible o de satisfacción interior sin una causa conocida, ¿se debe esto únicamente a una disposición física? Y los bienhechores espirituales contestaron: casi siempre se trata de un efecto de comunicaciones que sin saberlo tenéis con los espíritus o que habéis mantenido con ellos durante el sueño. Hay dos clases de sueños: los sueños fisiológicos y los psíquicos. En los sueños fisiológicos se mezclan el presente y el pasado con un aparente desorden, donde se manifiestan las incoherencias. Ahí es cuando la estructura molecular necesita estabilizarse. Ocurre en la primera parte del sueño. Un libro que estemos leyendo, una película que hemos visto, un pensamiento, un proyecto que podamos tener, se manifiesta de una forma irregular en el sueño que estamos manteniendo en la primera parte. Los sueños psíquicos son aquellas impresiones que recibe el alma durante el tiempo que estamos alejados del cuerpo físico. A medida que el alma se desprende del cuerpo, adquiere la lucidez. Y la lucidez es tan nítida y tan notable que entramos en contacto con nuestros seres queridos, de afectos y desafectos, mentores espirituales, y donde tomamos decisiones, donde se nos orientan de aquellas cosas que necesitamos para seguir nuestro avance. Se recuerdan mucho menos los ensueños psíquicos. Bien. Sin conocer los recursos mediúnicos que posee el hombre, muchas veces empieza a sentirse visitado por problemas de distintas naturalezas, muchos de los cuales sin justificativos racionales. Experimenta múltiples formas de desarmonía que lo sorprenden, súbitos cambios emocionales con irritaciones o apatías sin motivo normal, desequilibrios sentimentales, sensaciones raras como escalofríos, malestar y dolores sin causa aparente, y hasta enfermedades para las cuales la medicina tradicional no tiene explicaciones claras o soluciones adecuadas. En esos casos suelen aparecer síntomas evidentes, incluso de consecuencias desagradables al organismo, sin que nada pueda justificar la situación. Acudimos al médico, el médico nos manda unos análisis, unas radiografías, inclusive hasta un TAC, y resulta que cuando nos llama para darnos los resultados nos dice: está usted perfecta físicamente. Bien. En realidad estos hechos pueden indicar que están ocurriendo aproximaciones espirituales, que hay un intercambio mediúnico entre los seres desencarnados y el médium, que siente el despuntar, el despertar de su mediunidad. ¿Y por qué ocurre eso? Pues vivimos en un mundo de vibraciones, como bien sabemos, ¿no? Y porque todos nosotros somos también fuentes y receptores permanentes de vibraciones. Y las intercambiamos los unos con los otros. Encarnado con encarnado, encarnado con desencarnado, desencarnado con encarnado, inclusive desencarnado con desencarnado en el mundo espiritual. Existe la teoría del campo, muy difundida desde hace algunos años por el mundo científico. El ejemplo clásico que ilustra esa teoría es el de una vela encendida que establece un campo de luz alrededor suyo. Bien. Podemos decir que todos nosotros establecemos un campo vibratorio en nuestro entorno que puede ser más o menos extendido dependiendo de la capacidad de cada uno de nosotros. El médium tiene la condición, aunque involuntaria, de expandir más su campo vibracional, y esa capacidad de expansión le caracteriza la mediunidad, permitiéndole ponerse en contacto más fácilmente con el mundo de los espíritus. Al igual que estamos rodeados de espíritus afines, procuramos estar también rodeados de personas afines, con las cuales tenemos sintonía con ellos. Bien. Remontándonos a la época del profesor Albert Einstein, descubridor y autor de la teoría de la relatividad, cuando llegó a Estados Unidos procedentes de Alemania, él se dedicó durante una serie de años precisamente
a realizar conferencias en las universidades de Estados Unidos. Sus conferencias eran realizadas con suma continuidad. Y cierto día que estaban viajando, que iba a dar una conferencia, Albert Einstein le dijo a su chofer que como estaba cansado y que como prácticamente todas las conferencias eran casi iguales, pues el chofer se las tenía que saber de memoria. Así que el chofer era el que iba a ser el conferenciante, debido a las veces que las había escuchado, y Albert Einstein permanecería con su gorra en la sala. Efectivamente, el chofer dio la conferencia magistralmente, se la sabía de siempre, ¿no? Pero a la hora de las preguntas, a la hora del coloquio, se levantó un muchacho y le formuló una pregunta complicada relacionada con el tiempo y el espacio. El chofer se le quedó mirando, se puso pálido y le dijo: mire, joven, la pregunta tiene una respuesta tan sumamente fácil y sencilla que mi propio chofer, que está aquí, se la va a contestar a usted. Y efectivamente Einstein le explicó la complicada pregunta. Es la afinidad mental que podemos tener nosotros con aquellos que nos rodean, ¿no? Cuando existe afinidad fluídica entre el ser encarnado y el desencarnado, la comunicación se establece a través de sus periespíritus, es decir, de los cuerpos periespirituales. Si el espíritu está desarmonizado, las repercusiones vibratorias de esa desarmonía se transfieren de forma automática para que el medium al cual se aproxima pase a sentir las mismas sensaciones. Por ejemplo, un hombre desencarna víctima de un enfisema pulmonar y porque no está equilibrado, tiene sensaciones de dolores físicos en el pecho. En la condición de espíritu necesitado y sufridor, al aproximarse a un medium, su campo vibratorio entra en acción con el de este, transfiriendo sus sensaciones de perispíritu a perispíritu, pasando el encarnado a registrar una sensación de incomodidad, incluso con dolores en el pecho y problemas para respirar. Esa impresión varía de intensidad en cada persona de acuerdo con sus condiciones y la naturaleza de su facultad. Y eso ocurre en los trabajos mediúnicos, donde el medium, conocedor del proceso por sus experiencias en el ejercicio de la mediunidad, ya desarrolló las condiciones para mantener el equilibrio deseado. Puede así dar pasividad en aquellos momentos y después, al alejarse la entidad, asistido por los mentores espirituales del grupo, recomponerse de forma espontánea y natural. Pero el medium que siente el despuntar de su mediunidad, normalmente, aún no tuvo tiempo de prepararse para esas actividades y por eso sufre las consecuencias del contacto con los espíritus, representando el dolor y el sufrimiento de ahí originados, una especie de aguijón que lo impulsa a buscar el conocimiento y a adquirir las condiciones necesarias para reequilibrarse. Otras veces, el medium que percibe el surgimiento de la mediunidad, empieza a sentir pues una presencia más o menos desagradable que le preocupa, percibe interferencias en sus pensamientos, como si dialogara con alguien, y ocasionalmente escucha voces y ve algo que de momento para otro desaparece. Esto, repetimos, el despuntar de la mediunidad. Nadie debe asustarse por ello. ¿Cuál es el compromiso y el trabajo? Bueno, naturalmente, cuando ocurre uno u otro fenómeno ocasional, no significa que la persona tenga mediunidad para que sea desarrollada. Aprendemos con el espiritismo que todos los hombres tenemos algún grado de sensibilidad a la influencia de los espíritus y, por tanto, pueden ser objeto o participantes de ocurrencias y hechos esporádicos, espontáneos. Observamos también
que no todos tienen compromisos en esa área. Muchas veces la persona siente la presencia de los espíritus caracterizándose una persecución iniciada por un enemigo que se juzga con el derecho de cobrar algún tipo de perjuicio que sufrió en el pasado por la acción de la actual víctima. Es la relación víctima-verdugo, verdugo-víctima. Bien. Esta, la persona, por sí sola o llevada por otra persona, va al centro espírita en busca de socorro. Allí es asistida, encuentra esclarecimiento, orientación, comienza a estudiar y con el fin se reequilibra. Y como eran muy efectivos los fenómenos que con ella ocurrían, pues alguien podría tener la expectativa de que, pues una vez reequilibrada, esa persona venga a ser una excelente colaboradora en el área de la mediunidad. Puede que eso ocurra, pero puede también que ya no vuelvan a repetirse los fenómenos a través de ella. Puede que ella no tenga compromiso en ese aspecto y que los fenómenos solamente tenían por objeto llevarla al centro espírita para que encontrase el camino de su propia iluminación, de la integración a la institución a través de otros trabajos que también sean productivos para ella y para otras personas. Pero no podemos afirmar que por el hecho de no poseer mediunidad ostensible, la persona no pueda colaborar en el trabajo mediúnico, ¿no? El grupo que trabaja con la mediunidad no se compone tan solo de médiums psicofónicos, psicógrafos o videntes, ¿no? Existe la necesidad de dirigentes, de otros miembros que actúen como esclarecedores, dialogando con los espíritus, como son los pasistas, o como elemento de apoyo vibratorio, cooperando para la buena marcha de las actividades. De todas formas, cuando los hechos mediúnicos empiezan a repetirse de alguna insistencia, la persona necesitará buscar esclarecimientos puros, pues por sí misma muy difícilmente podrá entender lo que le pasa y encontrar el camino para el equilibrio y el buen aprovechamiento de la facultad. La persona necesitará orientaciones sobre el trabajo a efectuar en el centro, qué libros leer, qué acciones emprender en el sentido del dominio de la facultad, entre otra serie de cosas. Para eso están los dirigentes de los grupos. En el comienzo, el médium podrá desear pues, un desarrollo excepcional de su facultad, ¿no? Darse categoría, darse importancia, sin darse cuenta de las implicaciones que de ahí pueden seguir. La mayor parte de los hombres que habitamos la Tierra, que es un planeta de reparaciones y de pruebas, como bien sabemos, somos espíritus comprometidos con nuestro pasado. Sí, por eso estamos encarnados aquí en este mundo. La mediunidad para nosotros casi siempre no surge como una misión o con características de exuberancia, produciendo fenómenos que atraen la atención de la gente, permitiendo la realización de grandes trabajos en esa área. Pues no, no es así. El tipo de mediunidad exige de su portador, para ser productivo en su plenitud, condiciones evolutivas, condiciones que son muy raras en nuestro plano. Los medios misioneros sufren mucho y tienen una carga de trabajo que pocos podrían soportar. Y podemos recordar aquí, desde Chico Xavier, Tibaldo Pereira Franco, Raúl Teixeira, José Medrado, y así podríamos estar diciendo, personas que renunciaron a sus familias, renunciaron a tener una vida privada para ellos, precisamente para dedicarse a desarrollar la mediunidad en beneficio de las personas. La mayor parte de los medios no están aptos para vencer ese desafío. Por eso reciben la oportunidad de realizar trabajos más humildes, ligados a un grupo más reducido, a fin de que se preparen para otros trabajos de mayor amplitud en el futuro. Y no se puede decir por eso que su tarea no tenga importancia. Su mediunidad, con características más de expiación y a veces de prueba,
que él ejercita todas las semanas en la institución que frecuenta con simplicidad y dedicación, ayudando a entidades sufridoras, ignorantes, atormentadas, obsesoras, es para el médium de fundamental importancia. Él no puede y no debe renunciar a esa oportunidad, pues podrá estar dando pasos de gigante dentro de su proceso evolutivo al cumplir bien esa tarea, y humilde, una tarea humilde, es verdad, en la institución espírita. La mayor parte de los medios están comprometidos con ese tipo de mediunidad. Por otro lado, en el comienzo del proceso disciplinario de las facultades mediúnicas, es común que el medium sienta dudas, que sienta vacilaciones, juzgando muchas veces que las ideas y pensamientos que visitan su mente sean nada más que producto de su propio cerebro. La paciencia y la perseverancia son imprescindibles en esa etapa. La disciplina en el cumplimiento de sus deberes, en el estudio y en el análisis consciente apoyado en la razón, con sinceridad y responsabilidad, ayudarán al médium a conquistar el apoyo de los buenos mentores. Apoyo ese imprescindible para que el trabajo sea productivo. ¿Cuál es el mejor medium? Pues el mejor medium es aquel que sirve de instrumento a los buenos espíritus sin dejarse engañar por los mistificadores. Eso no significa que los medios no deben ser instrumentos de las manifestaciones de entidades sufridoras, no. Entidades necesitadas y obsesoras en los trabajos mediúnicos. Sabemos que con el propósito de establecer contacto con nosotros, los espíritus superiores hacen un esfuerzo para bajar su vibración y los médiums el de elevarse para que se establezca la sintonía. Porque pide la caridad que el superior tienda las manos para apoyar a aquellos que se encuentran en peldaños más bajos de la escala evolutiva. En el caso de los espíritus menos evolucionados, el medium, para favorecer la comunicación, hará el esfuerzo de bajar su tonus vibratorio, permitiendo la momentánea sintonía con aquel a quien desea ayudar. No pensará como el espíritu, no dirá ni hará todo lo que el espíritu desea, no, pero lo va a envolver en vibraciones fraternales de amor y comprensión, dándole ánimo y reavivando sus fuerzas para que acepte con coraje la propuesta de renovación que le es presentada. Terminada la comunicación, el médium buscará el reequilibrio a través de la elevación de su patrón vibratorio, por la oración y por la meditación, confiando en el amparo de los mentores espirituales, los amigos, que aprovechan su concurso para la atención a los necesitados, aquellos que sufren, aquellos que tenemos que ayudar, equivocados y desviados, que sienten dificultad para encontrar el rumbo de la paz y de la confianza en el poder divino. ¿Cuáles son las señales? De todo eso podemos decir que cada medium presenta reacciones y señales distintas en el desarrollo de la mediunidad. Los estudiosos del tema son unánimes en afirmar, y la experiencia lo confirma, que en sus comienzos la mediunidad casi siempre surge a través de ocurrencias tormentosas. Espíritus comprometidos, los hombres naturalmente, son visitados por antiguos comparsas o víctimas de sus excesos y engaños. Y al despuntar la mediunidad, sienten, antes que nada, la presencia y la influencia de esos seres que a ellos se ligan por compromisos de variada naturaleza. Y eso es porque traemos matrices que tuvieron su origen en nuestros errores del pasado y que ahora permiten el acoplamiento de esas mentes enfermas que desean y se sienten en el derecho de impedir y dificultar la marcha de nuestro progreso. Por eso se dice que las personas generalmente buscan la casa espírita instigados por el dolor. Es el despertar. Es el sufrimiento
que impulsa al medium a buscar las soluciones para sus males y en consecuencia lo lleva a conocer su propia condición de necesitado del estudio constante y del trabajo perseverante de caridad. Fijaros que he repetido varias veces del estudio, ¿eh? Qué pocos medios son los que se dedican a estudiar, a conocer, a profundizar, a saber cómo los espíritus están a nuestro lado, cómo se manifiestan, cómo nos envuelven. Vamos a las reuniones simplemente a recibir la comunicación del mundo espiritual, sin preocuparnos de saber cómo se desarrolla el asunto. Si sabe aprovechar esa misma lucha, pues facilitará el conocimiento de sus facultades, de sus potencialidades y capacidades, indicándole el rumbo que debe dar a sus pasos, las tareas que puede y necesita realizar. Aprenderá también a reconocer a los tipos de influencias que ejercen los espíritus y en el perfeccionamiento de su mediunidad descubrirá cómo sintonizar con los mensajeros del bien, poniéndose a su disposición para el trabajo digno por los hermanos sufrientes de la tierra. Desarrollará así su capacidad de resistencia en el combate de las malas inclinaciones. Las malas inclinaciones, que son tomas de conexión con los espíritus ignorantes, no es que sean malos, es que son ignorantes, porque si supiesen que sus actos van a ser lógicamente regulados, no actuarían así de esa forma. El trabajo digno y perseverante le hará conquistar la simpatía de los buenos, aquel medio en que se comporte debidamente, y el respeto de los espíritus menos evolucionados. Indispensable, por lo tanto, es, desde el comienzo, el estudio de las obras espíritas. El estudio de las obras espíritas. ¿Cuántas personas de los que acuden al centro espírita ni siquiera han leído el libro de los medios, ni el libro de los espíritus? Dos de las obras más importantes de la doctrina, ni siquiera lo han leído. La frecuencia asidua, no esporádica, a un centro bien orientado, el cultivo de la oración y de la meditación, la integración de trabajos de caridad por los necesitados del pan material y del pan espiritual, la lucha consciente por vencer sus malos hábitos y superar sus limitaciones, el desarrollo de la capacidad de oír y guardar silencio, no solo ante el dolor ajeno, sino también cuando se es agredido por aquellos que aún se dejan llevar por sus desequilibrios emocionales, resistiendo el deseo de responderles. En fin, como se puede observar, el desarrollo de la mediunidad no implica solamente integrarse en un grupo y ponerse a disposición de los espíritus, no. No es el hecho de favorecer o ser instrumento de uno u otro tipo de fenómeno que indican al medio en que se está desarrollando. En verdad, el desarrollo de las facultades mediúnicas continuará mientras permanezca el medio en el ejercicio equilibrado de sus capacidades, que se ampliarán cada vez más a medida que el tiempo pase. Por lo tanto, no es posible afirmar que un medio puede concluir el desarrollo de su mediunidad dentro de un tiempo predeterminado, pues siempre podrán surgir en la continuación del ejercicio aspectos que él no conocía. Es mucho más. No se trata de realizar un curso y ya está. Hay que perseverar, hay que estudiar, hay que desarrollar. Teniendo en consideración que la mediunidad es siempre una oportunidad de trabajo que el espíritu recibe para adelantarse en su proceso evolutivo. Cuanto más el medium conozca y se esfuerce, cuanto más disciplinado y humilde se haga, más sutiles serán sus vibraciones, facilitando así la sintonía con los espíritus superiores, y más condiciones obtiene para la donación en beneficio de aquellos espíritus que lo buscan, carentes de auxilio y esclarecimiento. La mediunidad se nos da para engrandecerla con nuestro trabajo
con nuestro comportamiento hacia el bien, en beneficio de todos, no para minimizarla. Antes de terminar, deseamos hacer una pequeña narración. Es una historia de Jesús. Lo hemos entresacado de ese libro tan extraordinario titulado Por los caminos de Jesús, de Amelia Rodríguez. Amelia Rodríguez es un espíritu que vivió en la época de Jesús y en este libro cuenta muchas de las vivencias que el Maestro tuvo que no figuran en los evangelios. Pues una de ellas es esta, que dice que la conversación que narramos se verificó en las cercanías de Jerusalén, en una de las ausencias eventuales del Maestro del bien querido círculo de su familia espiritual en Cafarnaún. Un día, saliendo muy de mañana, Jesús y Juan partieron a Jericó con la finalidad de atender el programa de viaje organizado por el Maestro. En la excursión de a pie, Jesús y Juan se entretenían en admirar las pocas bellezas del camino, escasamente favorecido por la naturaleza. El paisaje era árido y los árboles existentes presentaban los troncos encorvados, demostrando la pobreza de la región que no ayudaba a su desarrollo, ¿no? Y no lejos de una pequeña propiedad, el Maestro y el Apóstol encontraron a un rudo labrador cavando un gran pozo a la orilla del camino. Gotas de sudor bajaban por su frente, pero sus fuertes brazos iban y venían a la tierra en la ansia de procurar el precioso líquido, el agua. Ante aquel cuadro, Jesús se detuvo con Juan bajo el pretexto de un breve descanso. Y revelando el interés que aquel esfuerzo le despertaba, Jesús preguntó al trabajador: «Amigo, ¿qué haces?». Y respondió el trabajador con una sonrisa: «Busco el agua que nos hace falta». «¿Es así tan escasa la lluvia por estos parajes?», preguntó Jesús. «Sí. En las proximidades de Jericó, últimamente, la lluvia se ha tornado una verdadera gracia de Dios». El hombre de campo prosiguió en su trabajo exhaustivo, pero apuntando hacia él, el Mesías le dijo a Juan en tono amigo: «Verás, este cuadro de la naturaleza es bastante simple. Sin embargo, es en la simplicidad donde encontramos los símbolos más puros. Observa, Juan, que este hombre comprende que sin la lluvia no habría manantiales en la tierra, pero no se detiene en su esfuerzo buscando la reserva que la providencia divina almacenó en el subsuelo». La imagen es pálida todavía y llega para que comprendas, Juan, cómo Dios reside también dentro de nosotros. Dentro del simbolismo tenemos que entender la lluvia como el favor de su misericordia, sin la cual nada tendríamos. Y este paisaje desierto de Jericó puede representar el alma humana vacía de sentimientos santificadores. Este trabajador simboliza al cristiano activo, cavando junto a los caminos áridos, muchas veces con sacrificio, sudor y lágrimas, para encontrar la luz divina en su corazón. Y el alma, Juan, el alma es el símbolo más perfecto de la esencia de Dios, que tanto se encuentra en los cielos como en la tierra. El discípulo memorizó aquellas palabras sabiendo que habría realizado una adquisición de claridades inmortales. Entonces Juan contempló el gran pozo donde el agua clara comenzaba a surgir después del esfuerzo del inmenso, humilde y trabajador que la buscaba desde hacía muchos días, y tuvo una nítida comprensión de lo que constituía la comunión necesaria con Dios. Sintió un indefinible júbilo en el corazón
tomó las manos del Mesías, besándolas con la alegría de su corazón. Y conformado como quien vence un gran combate íntimo, Juan sintió que finalmente había comprendido. El simbolismo para nosotros, para la mediunidad, el agua, la mediunidad, los manantiales que todos llevamos dentro, el trabajo de cada uno, la dedicación, hará que surja el agua, que surjan los manantiales, enriqueciendo, como el agua, nuestro paisaje árido, que brotará para hacernos mejor a cada uno de los que estamos aquí. Muchísimas gracias por la atención. Si queréis hacer alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Está todo claro? Sí, dime. Yo te quería preguntar, hemos visto que la comunicación depende de la afinidad Sí. vibratoria fundamentalmente. Sí. Entonces, cuando un espíritu obsesor atormenta a una persona encarnada, quiere decir que durante ese momento tiene la misma vibración, es decir, que tiene una vibración muy baja una persona para Sí, ser... la persona que está siendo obsesada tiene una vibración muy baja y eso permite que precisamente el espíritu se ocupe de él, es decir, que le domine totalmente. Pero siempre que ocurre este tipo de cosas, nunca es casual, es causal. O bien porque el espíritu viene a reclamar, viene precisamente a que le des una explicación de por qué te comportaste así en otro tiempo y que le hiciste un daño no solo a él, sino a su familia, por ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, pueden venir espíritus obsesores cuando la persona pues tiene una serie de inclinaciones que verdaderamente no son morales. Entonces se está abriendo el abanico para que los espíritus que son como él pues vengan a entorpecer. Y cuando hablamos de inclinaciones, pues lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Aquel que es drogadicto, que es alcohólico, que es tabaquista, que es una persona que juega, etcétera, etcétera, ¿no? Eso abre una puerta para que todos aquellos espíritus que sienten las mismas necesidades que él en el mundo espiritual, porque todavía no han sido esclarecidos, no se han dejado esclarecer, pues vienen a él precisamente para atosigarle y para subyugarle. ¿Más preguntas? Ay, que pronto me voy a ir. Dime. Has dicho antes que los medios que vienen con este compromiso Sí. tienen que cumplir. ¿Y cuando no cumplen, qué pasa? Ah, pues cuando no cumplen, sufren precisamente los inconvenientes. Es decir, las personas antes de reencarnar, como hemos hablado, aceptan el compromiso de realizar la mediunidad, porque la mediunidad se desarrolla en nosotros para la caridad, para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor o a los espíritus que vienen para que nosotros les esclarezcamos. Y cuando ese compromiso no se cumple, pues lo que ocurre es que orgánicamente te perjudica, porque el espíritu se manifiesta de esa forma, es decir, tú ordenas a la parte física, a la parte material, cierta serie de cosas y la parte material no lo hace. Es decir, hay una disonancia entre unos y otros. Entonces existe una desorientación total de la persona, no solamente de ella, sino también del entorno familiar. El marido, la mujer, los hermanos, los hijos, la familia, todos sufren esa situación. ¿Por qué? Porque esa persona está en un estado desarmonizado totalmente y todas aquellas cosas que realiza, la mayoría de las veces son equivocadas. Pero claro que perjudica muchísimo el no cumplir con el compromiso. No se trata, escúchame, no se trata de que siempre estemos en una reunión mediúnica, etcétera, ¿no? En un centro espírita, porque hay multitud de sitios que no hay centros espíritas, ¿no? Pero sí, cuando tú estás en una reunión familiar, una reunión social, y que te están diciendo, te están orientando para que tú digas algo
determinado que va a facilitar la labor a una de las personas que están allí y tú no quieres hacerlo, te estás perjudicando como el natural, porque para eso se da la mediunidad, para ayudar a los demás, altruistamente. Y lo voy a encasillar, vale, porque aquello que recibimos de gracia, lo hemos de dar de gracia también. Pues, más cosas. ¿De qué depende que tengamos un sueño fisiológico o psíquico? Y sea una herramienta para tener un tipo de sueño. Es natural. Al principio la estructura molecular se tiene que estabilizar de todo lo que tú has hecho a lo largo del día, y del inconsciente pues surge todo lo que tú has ido metiendo, lo que he explicado, ¿no? Una conversación que has tenido con alguien, un pensamiento, una película que has estado viendo, un libro que estás leyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de una forma, digamos, irregular, pues va surgiendo todo aquello que no tiene ningún sentido. Únicamente el inconsciente es el que te envía al consciente todas aquellas cosas. Y luego ya cuando el cuerpo ya ha descansado, en las primeras horas, las 3 o 4 horas primeras, entonces el espíritu ya puede desplazarse al mundo espiritual, donde tenemos encuentros o vamos a lugares a lo mejor muchas de las veces que no son recomendables, A veces vamos a lugares donde, como nuestro comportamiento a lo largo del tiempo pues no ha sido correcto, pues nuestro espíritu va a encontrarse en esos lugares que no son los debidos, No sé si me he explicado. Vale, más. Sí. ¿Qué ocurre con esos medios que cumplen, como por ejemplo Chico Xavier, Sí. cuando parten para el mundo espiritual? Bueno, imagínate cómo son recibidos, ¿no?, en el mundo espiritual, ¿no? Pero ten en cuenta que este tipo de mediunidad también, y dicho por ellos, son espíritus que tienen muchas deudas. Tienen muchas deudas. Y entonces este tipo de reencarnación dedicada expresamente a la ayuda, rechazando el poder estar con una familia, tener unos hijos, etcétera, una casa, pues lógicamente la compensación, ¿no? Porque eliminan todas aquellas malas relaciones que ya tuvo anteriormente, ¿no? Dichos por ellos mismos. Sí. Nada, ¿más? A veces puede pasar que se puedan percibir ciertas señales, así como tengo que comunicar algo. Sí. Y el miedo. Claro, es natural. Porque ese miedo, o sea, a mí me ha surgido, Es natural. y decir, pero bueno, esto son cosas, ¿cómo va a ser esto posible? Cuando le he dado cabida a ese espacio, ahí sí que ha sucedido, sin yo esperar Sí. nada. Pero la mayoría de las veces cuando se actúa así, se actúa inconscientemente. Tú has dicho una frase, has contado una historia, has dicho algo, y resulta que cuando lo has dicho, al cabo del tiempo dices, ¿y yo por qué he dicho esto? Si ni me lo había planteado siquiera, ¿no? Porque te han intuido, te han orientado para que tú contases todo aquello que tú has contado y que le ha beneficiado a alguna persona. Para eso es la mediunidad, para ayudar a unos y a otros, ¿no? Porque ya repito, no se trata de ir a un centro espírita, porque muchas de las veces no existen en la ciudad o en cualquier otro sitio, ¿no? O que tampoco están preparados, porque vuelvo a repetir, la mayoría de las personas que tienen la facultad mediúnica no se preparan para nada, ni estudian, ni se preocupan, únicamente a lo mejor acuden al centro, vale, ya, lo que me cuenten allí ya me vale, ¿no? Pero eso no es así, porque estás retardando tu desarrollo, estás retardando tu conocimiento, Más. Sí. El espíritu sufre cuando tú rechazas como Claro, ser encarnado. claro. A ejercer. Sí, exactamente. El espíritu, claro que sufre, porque el cuerpo no admite lo que tú le estás diciendo, ¿no? No obstante, ahí está el libre albedrío, Pero después las consecuencias las tenemos que acatar, como es lógico y natural. Hay que acatarlas, ¿no? Sí. Sí. Cuando un niño pequeño, hablo de 1 o 2 años, es capaz de ver a los espíritus, Sí. y sus padres no quieren que vean, ¿no?, ese tipo de cosas. ¿Y cómo le afecta a ese niño? ¿En un futuro puede causarle algún daño o...? No, daño no, pero los padres ya sabemos que muchas de las veces pues a los niños les coartan, ¿no? Porque el niño acaba de llegar del mundo espiritual
y hasta los 6 o los 7 años el niño tiene una doble visión del mundo este y del mundo que le rodea, el mundo que está alrededor, ¿no? Y eso le facilita, es cuando los niños dicen que tiene un amiguito invisible, ¿no? Y es verdad que tiene un amiguito invisible, pero que lógicamente los padres no hagas tonterías, olvídate del amiguito y tal, porque les falta conocimiento. A los padres lo que deberían de hacer es dejarle al niño que tiene un amiguito, bueno, pues que tengas un amiguito, porque eso va a desaparecer. Al cabo del tiempo, al cabo de un tiempo va a desaparecer, ¿eh? Muy bien. Más. ¿Nada más? Sí. En caso de que alguien tenga un obsesor fuerte y tenga mediunidad y no la desarrolle, ¿qué puede pasar? Pues puede llegar a una subyugación total en la cual la persona hará lo que el espíritu diga y lo que el espíritu quiera hacer, ¿eh? Es la subyugación, la obsesión más potente, podemos decir, que puedan existir, ¿no? No son dueños de sus vidas y, por supuesto, orgánicamente, físicamente se encuentran fatal. Les duele todo, ¿eh? No saben qué es lo que les pasa, van al médico, lo que he explicado antes, y el médico pues le mira, le ven los rayos, le explican los análisis, si están todos correctos, está todo bien, no entiendo qué es lo que... Sí, pues que yo me encuentro muy mal, es que me duele aquí, me duele allá. Pues yo no le veo a usted nada, ¿no? Y es precisamente por eso, ¿no? El envolvimiento, el perispíritu que envuelve al perispíritu de la persona que está obsesada. ¿Sí? Es un problema, un grave problema ese, y que se da muy frecuentemente. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Se puede retirar la mediunidad? Claro que se puede retirar cuando no se ejerce debidamente. Y también por enfermedad. Recordemos a Daniel Douglas Home, que fue uno de los medios más importantes que han existido, ¿no? Él estaba enfermo precisamente del pecho y se tiraba a veces porque había abusado de la mediunidad cuando era joven. Y después, posteriormente, cada X tiempo, pues tenía que dejar, los espíritus se apartaban de él para que él se recuperase, ¿no? Elizabeth de Esperán también le ocurría. ¿Por qué? Porque en las reuniones de ella pues acudían personas en aquel tiempo, que eran reuniones donde se materializaba espíritus, donde iban niños que acompañaban a las madres, personas que fumaban mucho, que bebían, etcétera, y cuando lógicamente ectoplasma volvía a ella otra vez, pues ella percibía todas esas anormalidades de los demás. Y Elizabeth de Esperán estuvo durante varios meses que no trabajaba precisamente por eso, hasta que ya establecieron que las personas que tuvieran que ir a la reunión tenían que ser personas pues elegidas, designadas, ¿no? ¿Qué más? Sí. Miguel, has hablado de la conveniencia de que el grupo esté armonizado, el grupo donde se trabaja la mediunidad. En tu experiencia de tantos años desde que impulsaste un centro espírita, lo desarrollaste hasta adelante, ¿es realmente así? ¿Has observado que cuando el grupo está armonizado funciona bien o los espíritus tienen su forma de trabajar? No, normalmente cuando todos están armonizados el grupo funciona en condiciones, no te quepa la menor duda. Por eso es tan importante que las reuniones sean privadas porque son los asistentes que se conocen ya desde hace tiempo, son personas ya que tienen un conocimiento de lo que es la doctrina, que les falta a otro tipo de personas, y sobre todo porque la afinidad se muestra en función de todos los que están allí reunidos. Si ese día hay alguien que por una circunstancia X no se encuentra bien, porque está enferma o porque ha tenido un grave problema en su casa o donde haya sido, ¿no? Pues resulta que la reunión falla por ese lado. ¿Por qué? Porque la persona no está equilibrada. Y al no estar equilibrada perjudica al resto de las personas que están allí presentes. Por lo tanto, es muy importante que el día de la reunión sea un día que estemos tranquilos, que comamos poco, que no bebamos, no fumemos, los que beban y los que fumen, y sobre todo pues que no vayas al Corte Inglés ni a Carrefour. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sabemos y lo hemos leído
las vibraciones de todos nosotros, cómo captamos a los que están a nuestro alrededor, ¿no? O cuando venimos en el metro también, ¿eh? Por eso es conveniente los pases a la hora de tener la reunión mediúnica. Todos pasamos por la sala de pases precisamente para armonizarnos, para eliminar aquellas cuestiones que hemos ido captando a lo largo del día con aquellos que nos han venido con nosotros. ¿Algo más? Sí. Has hablado de que todos somos medios, pero no todas las personas saben que tienen mediunidad, porque hay algunas que piensan que están locos, que están mal, Claro. porque oyen voces, porque de vez en cuando ven algo y les asustan. Es posible que aquí haya alguna persona que tenga ese problema. Desarrolla un Bueno, poco más pues el tema. muchos de los que verdaderamente están asistiendo al psiquiatra o al psicólogo, no es un problema psíquico, es un problema espiritual. Es decir, que aquellas incidencias que están surgiendo en él, que no duerme por la noche o que le tocan y cosas parecidas, o que escucha voces, etcétera, no son producidas por su cerebro, son producidas por los espíritus que están alrededor suyo. Porque recordemos que todos estamos rodeados a lo largo del día, estemos donde estemos, todos estamos rodeados de espíritus. Espíritus que vibran en función de cómo nosotros estemos. Si yo estoy enfermo, pues voy a tener alrededor mío pues espíritus con enfermedades que ya pasaron al mundo espiritual. Si yo estoy enfadado por cualquier circunstancia, pues es un imán para aquellos espíritus que están junto conmigo en la misma tesitura. Si yo estoy bien, tranquilo, he estado leyendo, he estado escuchando música, he ido a dar un paseo, tengo un día tranquilo, natural, no me he caído, pues entonces resulta que los espíritus que van a estar alrededor mío pues van a estar bien. No creo. Te evitó. Ellos están para ayudar siempre. Ellos están para ayudar. Muy bien. Más cosas. Venga. Pues vamos a ir acabando entonces. Muchísimas gracias un día más por estar aquí.